Shalom Javerim, ya estamos aquí para el estudio que corresponde. Saludos a toda la quejilá allá de los del camino. Ahorita me encuentro algo lejos porque estamos de trabajo en este hermoso país que tanto me gusta, República Checa. Y bueno, pues nos toca dar el estudio desde donde estemos, ¿no? Guardar Shabbat en el lugar donde nos encontremos. Entonces, pues aquí me encuentro guardando Shabbat. Bueno, aquí en este país ya dejó de ser Shabbat hace aproximadamente una hora y media, más o menos. Aquí anochece muy, muy temprano, a las 4 aproximadamente, o un poquito antes empieza a anochecer. Entonces, pues sí, una hora más o menos tiene que ya acabó el día. Pero bueno, no así en España. Yo creo que también por allá todavía hay algo de luz. ¿Y qué te digo con los hermanos que están en América? ¿No? Que ellos están empezando ¿cómo se llama? El estudio allá. Estaba viendo que dice algo de conexión lenta. Bueno, vamos a ver, estoy con la conexión del hotel en donde me encuentro y si vemos que se dificulta o algo, pues ponemos los datos móviles. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el que nos quedamos la semana pasada. La semana pasada terminamos el capítulo 2 y quedó increíblemente interesante. ¿Se acuerdan que decía en nuestro último capítulo, ¿no? Nuestro último versículo? Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Se acuerdan? Pues bueno, vamos a empezar con un versículo que quiero que leamos como la apertura para lo que vamos a estar viendo, porque creo que es muy interesante lo que nos puede enseñar y lo que nos puede decir este versículo, más bien lo que nos puede aportar para el estudio. Y dice así, Hebreos 4:13, vamos directo al estudio, Hebreos 4:13, y dice así, no existe criatura que escape a su mirada, todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, o que tendremos que dar cuenta. Fíjate lo que dice esto, no existe criatura que escape a su mirada. Y quiero que te quedes con esto y pongamos un pinchito ya desde ya ahí, porque vamos a hablar de desnudez y vamos a hablar de más de un tipo de desnudez. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, fíjate lo que dice nuestro estudio en Bereshit. Vamos a Bereshit 3, que es el capítulo que vamos a empezar a abordar. Bereshit 3. Y vamos desde el verso 1. Y dice, y ya saben cómo es esto, ¿no? Vamos a empezar a leer tal cual está, pero posteriormente a eso vamos a ir desmenuzando y vamos a ir sacando todo lo que hay dentro de el versículo, porque ya sabemos que las traducciones han hecho lo que han querido y han traducido de la manera que mejor o han querido, ¿no? Entonces, en Bereshit o Génesis 3, 1 dice, y ahora bien, no debemos olvidar antes de nada que todo el lenguaje que se está ocupando aquí es un lenguaje metafórico. No podemos dejar de lado la línea que venimos observando y estudiando con respecto a que las cosas que estamos leyendo aquí no son textuales ni literales, sino que tenemos que interpretarlas y tenemos que decodificarlas. Y con ese mismo entendimiento y con esa misma línea de la que hemos venido hablando antes, pues vamos a seguir. Y dice, ahora bien, la serpiente, Nahash es la palabra que aparece ahí, estaba completamente desnuda, separada de todos los seres vivientes del campo. Así no van a decir sus versiones. De hecho, va a ser complicado encontrar una versión que diga esto, pero conforme al original, esto es lo que debería decir. Separada de todos los seres vivientes del campo que había hecho Hashem Elohim. Y le dijo a la mujer, y se lo dice de una manera, pues yo creo que muy retórica, ¿no? ¿De veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Fíjate nada más, así de astuta, o más que astuta, suspicaz, ¿no? Este Nahash
Pero vamos a ver, ¿no? Las traducciones, en mi comentario les pongo, e incluso el propio Strong, traduce este versículo como que la serpiente era astuta. Fíjate cómo se nos va, ¿no? Inclusive yo mismo en este momento dije, mira qué astuta, ¿no? Pero en la realidad es que es muy curioso cómo la misma palabra se usa para astuta en el verso del capítulo que habíamos hablado al principio, que es el último versículo del capítulo 2, para decir que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no dice ahí que eran astutos y que no se avergonzaban. Pues no era astuta. Lo que pasa es que la serpiente está desnuda. No es astuta, es desnuda. Y vamos a ver por qué. Dicho, el Haber Eric en alguno de los estudios que ha hecho decía que estaba desnudada. O sea, desnudada se entendería como despojada de, ¿no? O sea, sin cobertura, sin nada que la cubra, por decirlo así. Entonces, fíjate, ¿no? Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora bien, les pongo yo aquí, bajo el mismo criterio que hemos venido estudiando, entendiendo que este relato es un lenguaje metafórico, como decía en un principio, deberíamos entender que no se está refiriendo, primero que nada, a una serpiente en sí misma. Porque como te lo presentan y en alguna de estas caricaturas para niños, te pasan a la serpiente con brazos y con piernas y que después cuando pasa esto se les son quitadas. Se arrancan, se quitan sus pies, sus manos y ya se queda como una simple víbora. No, sino que debido a la sagacidad y perspicacia con la que se mueve una serpiente, no sé si has visto alguna vez una serpiente, es verdaderamente terrorífico tener una serpiente cerca porque no puedes saber qué reacción va a tener, no puedes saber de qué manera se va a mover, ni qué tan rápido. Entonces, dado a esa característica de sagacidad y perspicacia con la que se mueve una serpiente, así es como se le menciona a este ser del que se está hablando. Es la característica de este ser del que hablamos, la misma que la de la serpiente, la perspicacia, la suspicacia, el sigilo, ¿no? Ahora, les pongo yo aquí, es muy interesante la postura que algunos sabios judíos, como Abarnabel, fíjate, Abarnabel dice, ¿no?, que se encuentra este texto como si fuese un monólogo, un diálogo de la mujer consigo misma. Un tanto cuento podría parecer esquizofrénico, ¿no? Pero fíjate lo que dice Abarnabel, y vamos a leer lo que aparece como comentario en el Humash, porque es interesante, aunque no estamos, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Abarnabel en ese momento tal cual, ¿no? Sí es cierto que hay algo que pueda aportarnos. Fíjate, dice Abarnabel, en un extenso comentario al respecto, refuta cada una de estas opiniones con un razonamiento original y despojado de sujeción a criterios tradicionales expuestos antes de él, que es un poco también lo que nosotros hacemos. Porque aun cuando hay ya expuestas un montón de teorías y expuestas un montón de ideas, nosotros no es que las refutemos, sino que buscamos la verdad de ellas, ¿no? O más bien buscamos la verdad, aunque no sea en lo que ya están en esas teorías, ¿no?, expuestas. Pero hay muchas cosas que pueden aportar. Entonces, él sugiere, fíjate lo que dice, él sugiere que la serpiente jamás ha hablado con la mujer, ni la mujer ha hablado con ella, ya que no es un ser humano para que hable, ni tampoco dice la escritura que Adonai abrió su boca, tal como sí lo dice en el texto en referencia al asna de Bilam. ¿Se acuerdan? Que va con Bilam y el Señor abre la boca del asna y habla en Números 22-28. O sea, el Señor le da la cualidad para hablar al asna y según Abarnabel dice que no tuvo esta cualidad o no aparece dada esta cualidad a la serpiente. Por eso él dice que no hubo ninguna serpiente. Pues la serpiente dice no habla del todo se refiere a que no habla, ni en forma natural, ni
supranatural, o sea, sobrenaturalmente. Pero el asunto es que ella vio a la serpiente que subía al árbol del conocimiento vez tras vez y no moría, ni le ocurría daño alguno. Ahí hay un pinchito, porque ahí hay un error dentro de la teoría de Abarnabel, ¿no? Bueno, al menos eso creo y yo lo expreso así, ¿no? Dice, pero el asunto es que ella vio la serpiente que subía vez tras vez y no moría, ni le ocurría daño alguno al comer del árbol. La mujer razonó al respecto y le pareció estar hablando con la serpiente y que la misma al subir al árbol y al comer de su fruto parecía decirle, no habréis de morir. O sea, en su diálogo ella empezaba a pensar y decir, bueno, si la serpiente no se muere y está comiendo de ese fruto, pues entonces no es tan malo. ¿Ok? Bueno, resulta claro para Abarnabel que estamos frente a un monólogo de la mujer que hablando consigo misma estaría elaborando un sistema racional para transgredir la prohibición que pesaba sobre el fruto de ese árbol. Esto sigue en el comentario de lo que estamos leyendo. De acuerdo a Abarnabel, la transgresión esencial habría sido, más que comer del fruto del árbol, la especulación del pensamiento que le facilita cometer semejante transgresión. O sea, que al haber racionalizado el asunto y haberle buscado una lógica, pierde ya la dimensión de la orden que Hashem había dado. Eso es lo que está diciendo Abarnabel, ¿no? Entonces, cuando se racionaliza, cuando lo entiende, dices, bueno, no, tal vez no es tan malo, ¿no? Y termina por hacerlo ya sin el peso que tiene verdaderamente la mitzvah de decirles, de ese árbol no comerán. Hemos dicho antes que no son árboles y estamos hablando de conocimiento en realidad. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Vamos a continuar con el comentario de Abarnabel. De acuerdo a Abarnabel, la transgresión esencial habría sido esa, ¿no? Los argumentos autosugestivos que la mujer esgrime, o sea, que se forma en sí misma, no serían más que el resultado de la firme voluntad de violar y transgredir la voluntad divina. O sea, que en palabras de Abarnabel está diciendo que la mujer ya había estipulado ir en contra de la voluntad de Dios y no era otra cosa más que su deseo, ¿no? Desbordado para actuar. Y fíjate en mi comentario, yo les pongo, es muy interesante la postura de Abarnabel, pues estaría presentando la concupiscencia del humano como el punto de partida para transgredir la ley de Adonai. Y eso es lo que está diciendo, que su concupiscencia, el mal deseo natural. Vamos a ver por qué hago así, porque sí existe un mal deseo en el ser humano, pero esto es posterior, ¿no? Pero, fíjate, les pongo yo aquí para transgredir la ley de Adonai. Pero algo que no cuadra en esta postura con respecto a tal serpiente es que este ser creado por Elohim transgrediera la ley. ¿Me entiendes? O sea, si fuera una serpiente literal, como los seres vivientes que se habían creado antes, y esa especie de ser viviente hubiera salido del huerto, porque recordemos que fueron llevados al huerto, tanto Adán y Eva, como toda la creación, todos los animales y seres vivientes, ¿no? Los Nefesh Hayai que se habían creado, entonces se hubiera transgredido la ley de Dios antes. Punto número 1. Más bien, y regresando a nuestra postura, en donde no existe como tal un árbol ni una serpiente, sino un conocimiento que se publica de manera constante y continua, como ese conocimiento que te permite tener en teoría y tramposamente, como lo dice el texto, el bien y el mal sin morir, siendo tú, en resultado a eso, tu propio Dios. Ahora fíjate, y este es un punto en el cual debemos ahondar, les pongo yo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la desnudez? Fíjate, pero antes que eso, tengo un texto antes, dice, ahora nuestro verso 1 dice que este ser que asemejaba una serpiente por su forma de actuar, sigiloso y suspicaz, estaba desnudo. ¿Vale? Nosotros debemos verdaderamente desechar de nuestra mente, de nuestra idea, el que fuese una serpiente como tal. Y vas a ver por qué. Y les pongo, y en este punto en el cual debemos ahondar, y es el siguiente: ¿cuál es la diferencia entre la desnudez de este ser que sobreentendemos
y sabemos, y no hay nada que nos diga lo contrario, que es Hasatán, que es Satanás, ¿no? Este ser caído, viviente, escucha bien, que está fuera de la Adamá. ¿Te acuerdas lo que es la Adamá? ¿Recuerdas qué es la Adamá? Fuera del cerco de protección de este gran Gam. ¿Te acuerdas que era Gam? Bueno, la Adamá es esta tierra que no estaba, todo lo que se creó dentro de la Adamá no estaba en Eretz, porque fue traído de la eternidad. Y este Gam, que en hebreo es Gam, pero la palabra es huerto, y habíamos nosotros dicho que era un enclave donde estaba la delicia. Eden significa delicia, ¿no? Entonces, este enclave, este lugar en donde estaba la delicia, ¿no?, de saberse en comunión con su creador, ¿no? ¿Dónde estaba este Hasatán? No pertenece a este enclave, ¿no? No pertenece a este enclave y por ende está fuera de la protección, está lejos de la protección y no está dentro de la delicia. Adán y Eva sí estaban dentro de la delicia. De hecho, todos los seres vivientes que se formaron estaban dentro de la delicia hasta ese momento. Y les pongo yo aquí, no así, Hasatán, o aquí llamada Nahash, o serpiente. ¿Cuál es la diferencia? Y hay un punto muy importante entre la desnudez de Hasatán y la desnudez de Adán y Eva. Ese es un punto medular que nosotros debemos entender, porque si en el verso 25 del capítulo 2 de Génesis o de Bereshit dice que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza, y en el texto el primer versículo del capítulo 3 nos dice que la serpiente estaba desnuda también. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambos están desnudos. Claro, en el caso de Adán y Eva no sienten vergüenza, pero ¿por qué? ¿Cuál es el asunto ahí? Como bien leíamos en el capítulo 4 del verso 13 de Hebreos, que fue el primer texto con el que empezamos, dice, no existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La diferencia de esto estriba, la diferencia entre la desnudez de Hasatán y la primera pareja, estriba en su posición o la posición que tienen delante de Adonai, delante de Elohim. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Bueno. No, la diferencia estriba entre la desnudez de uno y la desnudez del otro en la posición que se tiene o que tiene uno, a diferencia de los otros, delante de Adonai. Y yo les pongo en mi comentario, pues para Adonai todos estamos desnudos. Nada puede ser cubierto o encubierto. Nada se puede usar para cubrir el corazón y las intenciones de nadie. Ni de Adán y Eva en ese momento, ni del propio Nahash, ni de ti, ni de mí. Nada puede ser oculto, nada puede ser cubierto, nada puede escapar, por decirlo así, y no, es que en su totalidad así es, de la visión de Adonai, ¿no? Entonces, lo que realmente hace la diferencia entre la desnudez de uno y la desnudez del otro son lo que hay en su corazón, las intenciones de cada uno de ellos y la posición que esto da a quien se encuentra en determinado lugar, en determinada posición. Hasatán, dice el texto, que estaba completamente desnudo, significando que su posición delante de Hashem ya era completamente clara. Ya no había nada más que hacer. Por eso dice completamente, o sea, como ya estaba dado, ¿no? Ya estaba, ¿cómo se dice? Evidenciado, ¿no? Ya estaba estipulado, o sea, ya se había dictado, estaba destituido, desconectado total y completamente, ¿de quién? Pues del Creador, de su propio Creador, porque Él es una criatura también creada por Adonai, por Elohim. La postura de este ser ya está manifiesta, esa es la palabra, ya está manifiesta, estaba al desnudo y a todas luces
como un ser que vive, actúa y hace todo lo que hace en contra de la voluntad del Eterno. Adán y Eva estaban desnudos. Sí, también estaban desnudos, les pongo yo aquí en mi comentario. Pero su posición estaba dentro de este cerco de protección que Hashem había provisto. ¿Cuál era ese cerco de protección para ellos en ese momento? ¿Se acuerdan de qué era lo que ellos comían? ¿Se acuerdan de lo que era de lo que se nutrían? ¿Se acuerdan lo que dijimos de qué eran esos árboles de los cuales se habla? Y decíamos que esos árboles era el conocimiento, la sabiduría. De hecho, leíamos algunos versículos en otros estudios donde decía que es como árboles plantados de esa sabiduría que edifica. Entonces, la Torá misma es un cerco de protección. Es un cerco de protección para ellos y un cerco de protección también ahora para nosotros. Fíjate, ¿eh? Comían del conocimiento que Adonai había plantado en su huerto. Fíjate, yo aquí les pongo, ¿no? Pienso en ese huerto como en esta biblioteca enorme. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero pienso automáticamente en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Es una biblioteca gigantesca que había en Egipto. Y entonces, fíjate nada más, era como entrar y poder tomar de estos libros, de esta biblioteca enorme y poder consultarlos, porque supuestamente en esta biblioteca, no supuestamente, estaba todo el conocimiento humano que había, ¿no? Que es esta biblioteca que después ardió y que quemaron, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, me perdí un poco, espérenme. Sí, o sea, en esta biblioteca donde se encontraba todo el conocimiento posiblemente humano hasta ese momento, pero esta biblioteca bendita, a la cual tenía acceso Adán y Eva, no se comparaba a la biblioteca de Alejandría con esto. Era el conocimiento de la verdad, de las instrucciones que Elohim les había dado como fuente de vida. Y fíjate lo que les pongo aquí, no solo fuente de vida, sino de alegría, seguridad, esperanza, benignidad, de shalom mismo. Sabiduría que no venía de ningún ser creado, sino del mismísimo Creador. Ellos tenían acceso y esta misma sabiduría y este mismo conocimiento a ellos les permitía estar seguros, porque sabían y entendían qué era transgredir, qué no era transgredir, cómo era que se transgredía, en qué momento no se transgredía, ¿no? Entonces, mientras estuvieran dentro del cerco de protección, comiendo de este conocimiento, ellos podían tener vidas felices, vidas plenas. Y espero que en tu mente esté pasando en este momento exactamente lo que creo que está, más bien lo que está pasando por la mía, ¿no? Y es así también con el día de hoy. Es también así al día de hoy. Porque mientras yo estoy dentro del cerco de protección de la Torá, no tengo de qué preocuparme. Me encanta cuando dice David, ¿no? Hace rato también lo decía, ¿no? De alguna u otra forma lo decía en el mismo sentido. Nunca he sido tan libre, nunca me he sentido tan seguro, nunca he estado tan completo desde el momento en que empecé a vivir conforme a la bendita Torá de nuestro Elohim. Y ellos vivían eso mismo. Acuérdate, el Nahash no está dentro del cerco, está fuera del cerco. ¿Ok? Y les pongo, ahora bien, la serpiente estaba completamente desnuda, volviendo a leer el 1, o desnudada, separada de todos los seres vivientes del campo que había hecho a Elohim, Hashem Elohim, y le dijo a la mujer, ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Dice también que estaba, les pongo yo en mi comentario, dice también que estaba separada de todos los seres vivientes de este enclave que Elohim había hecho. Mientras que ellos y todos los seres vivientes que Adonai Elohim había creado habían sido traídos hasta la Adamá, donde Elohim había creado el huerto, el Nahash o la serpiente, Hasatán, estaba en Eretz. Ahora, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho del significado de Eretz? Este espacio donde Adonai ordenó, formó y creó todas las cosas, que es este mismo espacio donde reinaba ¿qué? El desorden. Todo estaba ¿qué? Desordenado, inconexo.
este espacio donde fue arrojado Hasatán y los suyos, este estado donde había corrupción, y después a través de lo que Adonai iba haciendo, iba reordenando, ¿no?, todas las cosas para que empezaran a cumplir un propósito, que era, ¿se acuerdan cuál es? La redención final, que era el tiempo perfecto antes, no de la caída del hombre, sino antes de la caída del propio Hasatán. Entonces, Eretz es sinónimo de corrupción, mientras que el Adamá es sinónimo de lo que proviene de lo eterno. Y le dijo a la mujer, Hasatán, ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Y les pongo yo aquí, ¿te das cuenta que la pregunta es tramposa? Es una pregunta vil, despreciable, ¿no? Que está haciendo, o que les está haciendo, este famoso Nahash, este portador del mal, que vende conocimiento del bien y el mal juntos como si fuese algo correcto. Y se acuerdan que decíamos desde antes, que ya era, desde el momento que dice el bien y el mal, ya te das cuenta que hay algo ahí chueco, que no está bien. Eso fue lo que Hashem había dicho a Adán y Eva. Perdóname, no, me estoy adelantando, discúlpame. Luego les pongo aquí, ¿te das cuenta la pregunta tramposa? Que les dice, el portador del mal, que vende su conocimiento del bien y el mal. Ok, ahora, ¿qué fue lo que Hashem le había dicho a Adán y Eva? ¿Que no comieran de ningún árbol? ¿Eso fue lo que les había dicho? Vamos a recordarlo. Vamos a Bereshit 2, del verso 16 al 17. Ok. Bereshit, o Génesis 2, del 16 al 17. Y Hashem Elohim le ordenó al hombre, escucha lo que dice, de todo árbol del huerto tienes libertad de comer. Pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor les había dicho? Realmente la pregunta de Hasatán es verdaderamente tramposa. Y fíjate, el verso 2 de nuestro texto base dice, la mujer le contestó a la serpiente, o al Nahash, o a este ser despreciable, a Hasatán. Dice, podemos comer del fruto de otros árboles del huerto. Perdón, podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. ¿Esto es correcto? ¿Es realmente lo que Elohim les había dicho? Quisiera pensar, el comentario que les hago aquí, espero no ofenda a nadie, pero quiero pensar que Eva tenía una traducción de la Reina Valera o cualquiera de estas, ¿no? Y que había leído las instrucciones de Adonai tal y como se traducen mal, ¿no? Y le habían dado el entender de que lo que estaba diciendo, ¿no? Porque no es entendible lo que está diciendo ella. Fíjate lo que dice Bereshit 2:9. Vamos a lo que textualmente tendría que decir. Y del suelo, dice, Hashem Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para el alimento, con el árbol de la vida. ¿En dónde? Vayan a su Biblia, busquen Génesis 2:9 para que lo leas. Y dice, y del suelo Hashem Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para el alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida en medio del huerto. Y después, coma. Hay que hacer una coma. Inclusive yo aquí en mi estudio lo puse aparte. Porque hay que hacer esa distinción, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y mal también está, pero no en el centro. Hace referencia al árbol del conocimiento del bien y mal, pero dice que el árbol de la vida está en medio ¿de dónde? Del huerto. Y después dice, y el árbol del conocimiento del bien y mal. Ese está por ahí, ¿no? Ese no está aquí. No significa que estaban al lado, juntos, ¿no? Mira, qué bueno,
Shalom Javerim desde Japón, hermano. Nosotros estamos en España. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. Ella interpretó que el árbol del cual no debían comer era el que estaba en medio. Del que no debían comer era del árbol que estaba en medio, cuando nuestro texto dice que el medio del huerto, el árbol del que estaba ahí, es el árbol de la vida. Y ella agarra y dice, pues no, el árbol de ese no podemos comer porque lo tenemos prohibido. Ahora, lo que acabamos de leer es la instrucción del Creador. Lo que dice Eva es lo que ella entendió o lo que en su corazón albergó, ¿no? Bereshit 2:16. Y esto lo acabamos de leer ahorita, pero lo voy a volver a leer para que quede claro. Y Hashem Elohim le ordenó al hombre, de todo árbol del huerto tienes libertad para comer. Lo que está dentro del huerto, incluido el árbol de la vida que está en medio. Pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, ¿el árbol del bien y mal podría estar dentro del Gran Edén? Si lo que está dentro del Gran Edén, o dentro del huerto, o de la delicia del Señor, ojo, olvidémonos de huertos, entendamos en conocimiento, entendamos en el conocimiento que da vida, lo que el Señor le estaba dando, ¿no? ¿Podría estar un conocimiento que no proviniese de Adonai en la delicia de Adonai? ¿Podría estar ahí? ¿O nos es evidente y claro que estaba fuera, que estaba destituido y que estaba separado y que no estaba en ese enclave de seguridad y protección que el Señor les había dado? ¿No? Entonces, pero en cuanto al conocimiento del bien y mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahora, si mueres por comer de ese árbol, imagina, pensemos en huerto como tal, y está sembrado el huerto de la delicia del Señor. Hombre, nada de lo que está dentro del huerto que proviene de la eternidad te va a causar la muerte. Esto está fuera, ¿no? No hay comunión entre el bien y el mal, así es, mi hermano. No puede haber. De hecho, decíamos en estudios pasados y citábamos que de agua dulce y agua salada no pueden salir de la misma fuente, del mismo fluir. Entonces, ¿de dónde alude Eva esto? Que es la pregunta. Es ahí donde Barnabé concluye que ella genera un diálogo trastornado de la realidad para justificar el comer de este otro conocimiento. ¿Me entiendes? Elohim puso todo su conocimiento que proviene de lo alto a disposición de ellos, inclusive del árbol de la vida eterna que estaba en medio del huerto. Lo acabamos de leer. Vengan y tomen, sáciense de mí, ¿no? Diría el Señor. Pero Eva declara incorrectamente la verdad de Elohim y esto da paso al diálogo que Hasatán a continuación le dice. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir, ¿no? Dándole a entender y usando el error textual que ha declarado Eva, que ningún árbol es malo, que todos son buenos para el hombre. Y por eso le está diciendo, este árbol también es igual de bueno. No vas a morir, cómelo, no pasa nada. Y esta frase engloba, ¿no? Perdón, y le dice, ¿no? Le está dando a entender propiamente, ¿no? Todo árbol es bueno. Todo árbol es bueno y todo árbol proviene de lo mismo. Es bueno para el hombre, no te preocupes, cómelo. Y nuestro texto base, el número 5, el versículo 5 dice, lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. Pero mira la astucia. Por eso dicen que es una serpiente, por la forma en que se maneja, se esgrima, se mueve, se presenta, engaña inclusive. No sé si has visto estas víboras preciosas que son hermosísimas de colores, pero que tú no la ves. Tú juras que no hay nada ahí y de repente se mueve y ya sabes que se estaba mimetizando y que era venenosísima, ¿no? Y que ya cuando te das cuenta ya la tienes encima y ya no pudiste hacer nada. Bueno, pues así está.
Así por eso se le menciona como una serpiente. Entonces, fíjate lo que les pongo yo aquí. Esta frase engloba toda la sustancia y fundamento del mal. La que acabamos de leer. La voy a volver a leer. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim que conocen el bien y el mal. Y literal, en esta frase está embutido así, englobado toda la sustancia y fundamento del mal. Es el engaño del cual Hasatán se valió a sí mismo y con el cual se corrompió a sí mismo. Escucha esto, Este mismo engaño del que acabo de leerte, la frase que engloba todo el mal, es lo que acaba de decir él. Tan pronto comas, se abrirán tus ojos y verás que no pasa nada. Verás que serás como él. Asimismo, él ocupó estos argumentos para corromperse primero y después corromper a nada menos que la tercera parte de los ángeles del cielo. Y lo que está haciendo ahora es corromper la creación de Dios. Porque no solamente se va a corromper al hombre, se va a corromper la creación entera. Hasatán, a diferencia de Elohim, quiere que todos se pierdan al igual que él. Todos procedan al error. Y con ello queden desconectados, inconexos, como lo está él, para siempre de la presencia de Elohim. Ahora bien, les pongo yo aquí. Hasatán conoce los planes que poco antes Adonai les reveló de quién es y quién traerá todo al orden y la corrupción la va a convertir en incorrupción. Él conoce lo que se le fue revelado y que nosotros leímos en el pasado estudio, cuando habla de que él fue herido en un costado, ¿no? Que durmió y después fue resucitado. Este plan de redención del que hablábamos, que era la revelación de Yehoshua HaMashiach y su muerte en la cruz y resurrección, él entiende esto. Hasatán sabe de esto. Y yo estoy seguro que no. ¿Por qué? Como hay muchas cosas que nosotros asumimos y entendemos que Hasatán sabe, pero que en realidad no es así. Y se irá enterando, o cuando se entera ya está tan corrupto su corazón que ya no puede cambiar. Pero hay realidades que Hasatán no sabe porque él no es omnisciente, no es omnipotente, él no es omnipresente. Es que Hasatán mismo se me apareció, o sea, no inventes, ¿no? Y a cada persona en cualquier país del mundo se le aparece. Pues no es así, porque él no tiene esa facultad. Ahora, él sabe del plan perfecto que ya se le fue revelado a ellos para la redención de toda la creación, ¿no? Tal vez Adán, cuando se le fue revelado esto, no entendió muy bien de qué se trataba, pero por eso dice, no halló redención Adán. Y ahorita lo vamos a leer. Y les pongo que no, porque Hasatán estaba fuera del Gran Edén. Él no está dentro del enclave. Él no está dentro de la cobertura, él está fuera de la cobertura, fuera del cerco de protección, que solo los que comen del conocimiento de Elohim tienen. El objetivo de Hasatán es que todos corran la misma suerte de estar desconectados de su Creador. Fíjate, el principio es tan chueco, tan oscuro, tan terrible, que el objetivo es que tú te sientas tu propio Dios. Que tú no necesites del Creador. Que tú sientas que no necesitas del Creador porque tú lo tienes todo. Y que tú al momento en el que lo desees, tienes lo que quieras. Es verdaderamente chueco, es una porquería, apesta, para que me entiendas, el plan y la forma en que Hasatán busca que se transgreda, ¿no?, la voluntad de Adonai. Entonces, fíjate, el 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahora, vamos a la misma línea de lo que estábamos hablando, ¿no? No estamos hablando de árboles, no estamos hablando de frutos. Estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de lo que el conocimiento de Dios que nos nutre y que les daba a ellos eternidad. O bueno, estar en su presencia y vivir en orden.
¿no? Porque hemos dicho muchas veces que el propio Adán no era eterno aún todavía, porque era susceptible a corrupción. Tan fue susceptible a corrupción que mira lo que va a suceder en breve, ¿no? Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. Esta expresión de que era bueno para comer, les pongo yo en mi comentario, entendiendo que no hablamos de frutos, sino de conocimientos, significaría que ella pasó tiempo, escucha esto, masticando de este conocimiento antes de tragarlo, antes de volverlo suyo, antes de que estaba aquí y luego bajó ¿a dónde? A su corazón. Y ya después del corazón sale el pensamiento y generas todo lo que tengas que generar, ¿no? Entonces ella pasó masticando tiempo esto. No fue instantáneo. Antes de tragarlo, ella quitó los ojos del árbol de la vida, de los árboles que le daban el conocimiento de la voluntad de Adonai, fíjate, para vivir alineados a ella, o vivir alineada a ella a la voluntad de Adonai, para probar de este otro conocimiento. De este otro conocimiento que vende mentiras. El bien y mal juntos. Haz lo que tú quieras, no pasa nada. Todo es relativo. Todo está bien. Mientras tú te sientas bien, todo está bien. Dale, no pasa nada. No es así. Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. Ella quitó los ojos del árbol de la vida, ¿no? Para probar este otro conocimiento que le permite sentirse y saberse dueña de su propio camino. Cosa que sabemos que es mentira. Y tal vez haya mucha gente que no esté de acuerdo con esto, pero esa es la realidad. El libre albedrío, y lo hemos dicho 20,000 veces, no existe. Fíjate, les pongo yo aquí, el libre albedrío del cual el hombre se enaltece es mentira, porque siempre estás bajo servidumbre de algo o de alguien. Cuando dejas de servir a Adonai, empiezas a servir ¿a quién? A Satán. No. Yo no dejo de servir a Adonai, yo me estoy sirviendo a mí. O dejo de servir a Adonai, no para servir a Satán, sino para servir a mí. Y hemos dicho 100 veces que es proporcional, así, literal. Los pasos que camines lejos de Adonai son los mismos pasos de los cuales te estás acercando a Satán. Porque estás alejándote de la verdadera voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, es que vivas en orden. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que dignifica al ser humano. La voluntad de Adonai, implícita en su Torah, en sus instrucciones, en la Biblia, como tú la conoces, en el Pentateuco, en el libro de Génesis, en el libro de ¿cómo se llama?, de Deuteronomio, en el libro de Números, de Éxodo, de Levítico, todo lo que se encuentra ahí y en toda la Biblia misma, ¿no?, trae libertad, da vida. Entonces, fíjate, ¿no? Sabemos que es mentira que el libre albedrío exista, porque en la medida que tú empieces a caminar fuera de esto que acabamos de decir, fuera de estos mandamientos que traen libertad, fuera de estos mandamientos que te protegen para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y mucha gente dice, no, es que, ¿cómo va a ser? Yo pierdo libertades cuando empiezo a ir a la iglesia. Yo pierdo libertades cuando empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios, porque ya no puedo yo hacer lo que se me antoja. Es que lo que se te antoja te está destruyendo. Es que lo que se te antoja te va a llevar a muerte espiritual. Y hemos dicho muchas veces que debes quitarte las gafas de lo natural para ponerte las gafas de lo sobrenatural y de lo eterno, para mirar hacia el futuro, para mirar hacia la eternidad y ver que lo que tú estás haciendo te está llevando no a la eternidad, sino a la muerte segunda, al fin de todas las cosas. Entonces, cuando comprendemos y entendemos que estas instrucciones de las que está hablando aquí Eva, de la cual quitó sus ojos para empezar a comer del otro conocimiento, la suerte de ellos fue que se volvieron mortales y que iban a morir. Y nosotros heredamos esa misma naturaleza, ¿no? Entonces, fíjate, sabemos que es mentira porque donde empiezas a servir a Satán, dejas de servir a Adonai. Y cuando dejas de servir a Adonai, estás sirviendo a Satán.
Y deseó ella esa sabiduría, les pongo yo de comentario. En mi comentario les escribo, una sabiduría caída que no proviene de la eternidad, sino del Eretz, de la corrupción, y se hizo de ese conocimiento ella y se alimentó de él. Y es triste, pero es real, ¿no? Nadie puede servir a dos amos, así es, mi hermano. Nadie puede servir a dos señores. En la medida que dejas de servir a uno, empiezas a servir al otro. Libre albedrío, mentira, ¿te das cuenta? Comió corrupción, y no solo comió, sino que en esa acción natural, no sé si te has fijado, pero esto pasa siempre. Hace alguien algo mal, y lo primero que hace es buscar quién se asocie con él. Como para no sentirse aislado o en ese vacío solo, ¿no? Como para no sentirse que estoy yo solo cargando con este peso brutal que ya no puedo más, ¿no? O para asociar a los demás a mi realidad o a mi verdad, por mala o buena que sea. Fíjate, les pongo yo aquí. Comió corrupción, y no solo comió, sino que es acción natural de quien ha hecho el mal, y no quiere ser el único, sino que busca asociar de ese mismo hecho y delito a alguien más. Y eso fue lo que hizo a Eva. ¿Asoció a quién? Asoció al propio Adán. Y dice nuestro verso, también le dio a su esposo, o Adán, y él comió con ella. ¿Recuerdas a Cam, el padre de Canaán? ¿Te acuerdas qué hizo? Vamos a leerlo. Génesis o Bereshit 9:22 al 23. Fíjate cómo es natural esta acción de lo que te comento, ¿no? Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Hemos dicho infinidad de veces que no lo vio desnudo. No lo vio, como dice mi esposita peruana, no lo vio calato. No lo vio calato, no. Sino que a lo que se refiere, y ya lo hemos dicho infinidad de veces, es que tuvo intimidad sexual con su madre. Cam se acostó con su madre. ¿Y qué dice enseguida de eso? Y fue a contárselo a sus hermanos que estaban fuera. ¿Para qué se lo fue a contar a los hermanos? Como, mira qué bonito, sentirse bien. Fue a convidar a los hermanos a que lo hicieran también. Y es una acción natural de todo hombre, de todo ser humano, buscar que se asocien para no sentirme tan mal o no sentir que soy el único que está caminando este camino de mal. Fíjate qué triste es que muchas veces el camino de bien no pasa el mismo, no quieres asociar a los demás al bien, sino casi siempre sucede con lo malo. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no le vieron desnudo. Bueno, ellos, lejos de asociarse con lo que hizo él, sino que ellos cubrieron el daño, cubrieron la vergüenza, cubrieron el oprobio, ¿no?, que había ocasionado Cam, y no caminaron en la dirección hacia donde Cam había caminado, deshonrando a su padre y a su madre, sino que por el contrario. Ellos caminaron al revés, o sea, no se asociaron con su hermano. De igual forma, Eva convida a su marido y en la diferencia de Sem y Jafet, él sí participa de tener intimidad. Porque en ese momento lo que él tiene es intimidad. Espérenme un segundito porque tengo aquí unas notificaciones que están molestando. Ok, ahí está, ¿no? Adán sí intima. O sea, sí, a diferencia de Sem y Jafet, junto con Eva, sí se asocia con ella. Y entonces, y debemos decirlo literal tal cual es, así como es, ellos dos cometen adulterio para con Elohim. Cometen adulterio, literalmente. Con el único y suficiente con el que debían tener intimidad, pues no, cometen adulterio. E intiman con Hasatán. ¿Por qué intiman? Vamos a ver. Y les pongo yo aquí, es dolorosísimo ver a Eva
abrir su entendimiento, sus ojos y sus oídos a otro conocimiento, que es terrible, ¿eh? O sea, mucha gente puede decir, oye, pero no, el conocimiento y la amplitud de conocimiento es bueno. O sea, ¿de qué me estás hablando? Si mientras más conocimiento tenemos es mejor. Sí, pero hay conocimiento del que jamás deberías tener acceso. Y yo no sé, pero yo te voy a preguntar, o más bien te voy a hacer recordar. No conozco tu vida ni nada por el estilo, pero yo sé que en tu vida hubo momentos en los cuales tuviste acceso a conocimiento que jamás debiste haber conocido, que trastornaron tu vida, que te hicieron daño, un daño permanente. Estoy seguro que en más de una ocasión y en muchas veces tuviste acceso a conocimiento y a situaciones que no debiste haber tenido acceso porque eso te corrompió. Y al día de hoy cargas todavía con las mismas consecuencias y padecimientos de ello. A mí me sucedió. Yo tuve acceso a conocimiento que jamás debía haber conocido y que jamás debía haber tenido, ¿no? Y sí, es horrible, pero es terriblemente más doloroso ver a Adán comer del conocimiento estéril que le está convidando su mujer. Es mucho más, es terriblemente horroroso, es peor todavía, ¿no? Fíjate, siempre hemos dicho que el propio Adán está al lado de Eva. Siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estaba Adán al momento de la caída? Pues ahí, al ladito de Eva. Cuando ella decide comer de ese otro conocimiento. Y lo que más sorprendente es ver al propio Adán someterse ya no más a la voluntad de Dios. Y vaya, no, esto no es un mensaje de ningún tipo, ni no tiene ninguna tendencia, no vayan a alucinar con nada, pero él se somete a la voluntad de ella. Deja de someterse a la voluntad de Dios para someterse a la voluntad de ella. Y sabes, cuando el varón deja de someterse a la voluntad de Dios para someterse a la voluntad de su esposa, las cosas van a salir muy mal. No porque la voluntad de su esposa no sea buena, no porque ahora si es una mujer que camina conforme a la voluntad de Adonai, no se estaría sometiendo a ninguno en contra de Dios, sino al contrario, los dos se someten a Adonai mismo, al Creador. Pero aquí en este caso ella ya no está sujeta a Adonai, ya está sujeta al otro conocimiento, ya probó del otro conocimiento, ya tuvo intimidad con el otro conocimiento, ya hay adulterio para con Adonai. E invita a su marido a que lleve el mismo camino. Pero aquí lo más terrible es cómo él se somete a eso y él, siendo la cabeza, permite que suceda. Y el fin de esto es terrible porque terminan abandonando la voluntad de Elohim los dos. Terminan separados de su Creador. Y les pongo yo aquí, este es el momento más triste en la historia de la humanidad. De verdad, no hay otro, mira, ni Nuremberg, ni el día D con tanta muerte como hubo, innecesaria, ni Hiroshima y Nagasaki, ni ninguna de las atrocidades, inclusive las atrocidades nuevas que están sucediendo. Miles de muertos en menos de una semana y cosas por el estilo. No, es que nada es tan triste en la historia de la humanidad, porque adquirimos a través de ellos. Adquiriendo, fíjate, les pongo yo aquí, adquiriendo de un ser caído y destituido de Elohim su misma naturaleza. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Eligieron, fíjate nada más que brutal y que triste, eligieron la naturaleza corrupta de Hasatán que el conocimiento perfecto y eterno de Adonai. Su nueva naturaleza es ahora la naturaleza de Hasatán. Su nueva naturaleza es igual de corrupta que la naturaleza corrupta de Hasatán, pues hicieron lo mismo, desobedecieron. Y dice el 7, ya vamos a acabar, ya casi terminamos. Entonces se les abrieron los ojos y los dos percibieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron, en mi versión dice delantales. En otras dice que taparrabos o no sé qué, o algo ahí para que descubrieran, ¿no? Acuérdate, no es lenguaje literal, no es textual. Esto es un metalenguaje, es metafórico. Tenemos que entenderlo de qué es lo que está hablando.
Y fíjate en el comentario que les digo yo, y entonces cayeron en cuenta, se dieron cuenta de su adulterio, porque esa es la realidad, hubo un adulterio, habían conocido la desnudez del Nahash, o sea, habían intimado con Hasatán. Ese es el terrible riesgo de lo que la gente a veces no comprendemos. No digo gente, sino me incluyo. Yo no comprendía en el pasado, y hay mucha gente que sigue sin comprender todavía, que cuando tú estás dando la espalda a Hasatán para caminar en pos de la voluntad del enemigo, cuando le das la espalda a Adonai para ir en pos de la voluntad de Hasatán, estás intimando con él. Intimando, sí, así como cuando la sexualidad es tan penetrante, te haces uno con la persona con la que intimas de igual forma, de igualito. De hecho, había un pastor que decía una cosa, no sé si decirla, pero decía que te ponías la cucharita con el enemigo, ¿no? Abrazadito así, la cucharita. Y es real. Hay intimidad con el enemigo cuando decides ir en pos de la voluntad del Nahash, de Hasatán. Habían intimado con el conocimiento del mal, orgullo, soberbia, altivez, toda desobediencia, toda corrupción. Y mira, yo no quiero enlosarte, ni quiero dejarte como la marca, pero piensa en esto. Cada que actúes de esta manera, en orgullo, en soberbia, en altivez, en desobediencia, en corrupción, estás intimando con Hasatán. Estás teniendo relaciones íntimas con el enemigo. Y tal como su nueva naturaleza limitada y corrupta les permite, ellos, ¿qué hacen humanamente ya? O sea, ya están caídos, ya no tienen el conocimiento, ya perdieron del conocimiento que Adonai les había dado por adquirir otro conocimiento, y ellos buscan humanamente solucionar su pecado, su problema del pecado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿No? Para cubrir su desnudez, para cubrir la nueva realidad de intimidad que ahora tienen, para cubrir su adulterio. Es fuerte, pero es cierto. Para cubrir su adulterio. ¿Has escuchado este término que dice tapar el sol con un dedo? Si no, pones tu dedo así enfrente y ya crees que ya lo tapaste. Pero así de absurda o así de absurdo como el querer tapar el sol con un dedo es la solución que ellos localmente, en su nueva naturaleza carnal, buscan intentando cubrir su pecado localmente, ¿no? Siempre nos han enseñado que en sus partes, ¿no? Se pusieron algo para que no se les vieran. Pero imagina que no estamos hablando de personas ni de partes. O sea, no estamos hablando, de intimidad física, ni de intimidad como sexual o de las partes pudientes de una persona, ¿no? No estamos hablando de sus órganos reproductores aquí. Estamos hablando del pecado, de su corazón corrupto. ¿Con qué cubres eso? ¿Con qué cubres eso? ¿No? Les pongo yo aquí, fíjate, en esta su nueva naturaleza carnal buscan cubrir su pecado de quien todo lo ve, para quien todo está expuesto, para quien no hay nada ni nadie que pueda ocultarse de él o que pueda ser ocultado. Cubriéndose con hojas de higuera. ¿Qué significa la higuera? Una higuera que no da frutos, atractiva, preciosa, pero estéril. Mateo, vamos a leer Mateo. Esto nos va a dar luz. Mateo 21, del 17 al 19, vamos a buscarlo. Mateo 21, del 17 al 19. Entonces Yehoshua les dijo, perdóname, estoy leyendo malísimo. Entonces Yehoshua los dejó y salió fuera de la ciudad de Bet-Jiní. Igual en tu versión dice otra cosa porque los nombres, acuérdate que vienen diferentes, vienen transliterados. Y se alojó ahí. Cuando volvió a la ciudad por la mañana, sintió hambre. Escucha esto, es que no está hablando tampoco de hambre física, o sea, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas. Debían ser bonitas las hojas, debía ser una higuera que se presentaba como muy, muy bonita,
Porque si te acercas a una higuera que está seca, pues esperas no encontrar nada. Pero si encuentras que las hojas están preciosas, pero no hay fruto, buen punto, ¿no? Al ver la higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, escucha, que nunca jamás nazca fruto de ti. Y la higuera pronto se secó, para siempre. Esta analogía de lo que acabamos de leer describe literalmente y de manera perfecta la verdadera naturaleza de lo que sucedió con Hasatán. Hasatán fue maldecido y expulsado, desinjertado de la presencia de Adonai y condenado para no dar más fruto nunca, conforme a la voluntad del Creador, por encontrarse estéril. ¿Cuál es la forma de encontrarse estéril espiritualmente hablando? Estando lejos de su Creador, lejos del árbol del conocimiento, del verdadero conocimiento del bien, el árbol de la vida. El que está lejos del enclave. ¿Se acuerdan que llegamos a la conclusión de quién eres enclave? Que es Mashiach, es Cristo ese enclave, es Yehoshua HaMashiach, Jesucristo es ese enclave, ese cerco de protección, que el que esté dentro de ese cerco de protección, está cuidado, ¿no? Y dará mucho fruto, ¿no? Apartados de mí, nada pueden hacer. Es solo el que esté pegado a él el que dará fruto. Pero la realidad de Hasatán es esa. Yo estoy, bueno, no puedo asegurarlo porque no puedo asegurarlo, pero yo en mi criterio pienso que Yehoshua está hablando de Hasatán o de lo que sucedió con Hasatán a través de presentar la higuera. Ahora, no solamente de Hasatán, sino de todo aquel que como Hasatán se comporte y viva. Todo aquel que sea como Hasatán, entonces vivirá la misma suerte y correrá la misma suerte. Desinjertado. ¿Y qué pasa cuando te desinjertas? Como dice la analogía de Juan, cuando dice que el pámpano, ¿no?, está separado, y mientras el pámpano está separado, ¿qué sucede? Muere. Pero mientras esté unido, se nutre y da fruto. Y da un fruto perfecto y hermoso, ¿no? Hasatán fue maldecido y expulsado, desinjertado, por encontrarse estéril. Y eso fue lo que encontraron Adán y Eva. Ese es el regalo que Adán y Eva abrieron cuando tocaron a la puerta de su casa. Les dijeron, han sido encontrados merecedores de este regalito por haber hecho lo que hicieron, ¿no? Desinjertados. Se desinjertaron de igual forma. Un árbol de grandes hojas preciosas que parecía hermoso, eso fue lo que ellos encontraron. Pero en sus ramas no había fruto alguno, no había fruto, no daba nada, solo hojas. No había en ese árbol frutos de vida, ni de frutos de amor, ni frutos de misericordia, ni de paz, ni de paciencia, ni de mansedumbre, ni de templanza, ni de gozo, ni de shalom, ni de nada, porque estaba inconexo, desconectado de la fuente que da todos esos atributos. Sino que ellos encontraron miedo, angustia, dolor, incertidumbre, desarraigados de la gloria de Hashem. Así es. Encontraron angustia, dolor, incertidumbre, desaliento y desolación. Y con las hojas de ese árbol, escucha esto, es que es increíble, intentaron cubrir su desnudez, pero ya era demasiado tarde. ¿Cuál es el proceso normal de una persona que no conoce a Adonai y está en pecado? Lo primero que hace una persona en esa condición es condenarse, conmiserarse. Y en medio de ese proceso de conmiseración, intentar justificarse, intentar justificar su dolor, e intentar justificarse delante, si bien no de Dios, sí de sí mismo. En medio de tanto dolor, ¿qué más mal podría venir? No merezco, o aunque no lo merezca, lo estoy viviendo. Es un proceso que no tiene nada que ver. El proceso natural de quien conoce a Hashem es que
el arrepentimiento genuino, la teshuvá, el metanoia que dicen en griego. Dar la vuelta y caminar hacia un camino distinto, totalmente contrario a donde ibas hacia el pecado. Hacer un verdadero arrepentimiento genuino y no volverlo a hacer, porque si no solamente es remordimiento. Fíjate, ya era demasiado tarde. Desnudos ya de la naturaleza en la que vivían. O sea, ya estaban igual que el Nahash. Inclusive, muy probablemente, y vas a ver que sí es así, y en los textos más adelante lo vamos a leer, no hoy, pero lo vamos a leer, son expulsados. Ya están fuera. Están fuera. Hebreos 4:13. No existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Adán y Eva tuvieron que rendir cuentas delante del Señor. Y Adonai en su justicia dictará sentencia contra ellos. Lo vamos a ver más adelante. Pero aún ellos en este nuevo estado terrible, y lo pongo yo así literal y repugnante, de corrupta naturaleza, tienen esperanza. La misma esperanza que tuvimos tú y yo. La esperanza que les fue declarada antes, cuando aún estaban dentro del cerco de protección, habitando en la delicia de su Creador. ¿Te acuerdas que dice, pero Adán no encontró socorro delante de él? ¿Te acuerdas? Pues claro. Pero lo encontró o lo encontrará él cuando le fue mostrado quién sería, ¿no?, el que traerá la redención. Fíjate, les pongo yo aquí, pero Adonai en su infinita misericordia ha provisto al más grande de los recursos de salvación, de amor, de misericordia y perdón, por el cual no solo Adán y Eva alcanzarán redención cuando sean despertados en el último día al sonar de la final trompeta, sino que tú, brother, tú, Javerim, y yo, que portamos la misma naturaleza caída a consecuencia de las acciones que Adán y Eva tuvieron y que después ya en nuestra naturaleza caída hemos también generado, tendremos redención. Hay esperanza. Hay esperanza, y me encanta cuando David dice, hoy es el día de salvación. Porque hoy es el día en el que puedes ir tú delante de Hashem, ponerte de rodillas y decirle, Señor, yo entiendo que te disminuiste en la figura como de un hombre y veniste a morir en la cruz. Tú, mi querido Hashem, hermoso, precioso Rey, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, en las traducciones que encontramos. Moriste en la cruz para que yo no me perdiera, para que mi naturaleza no se quedara caída como la de Hasatán, sino que hubiera redención y me proveíste de ese recurso inagotable y perfecto. ¡Wow! Y que cualquiera de nosotros podamos hacerlo. Habla de amor, habla de redención. Fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Les pongo, sino que tú y que yo portamos la misma naturaleza caída a consecuencia de las acciones de Adán y Eva, el cual no debió permitir a Adán que ella probara de otro conocimiento que no fuera el que les había ya dado Hashem, ¿no? La misma salvación y la misma esperanza que es para ellos, es también para nosotros. No, o sea, mira esta frase que dice nunca es tarde, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Es real. Es real porque tú puedes estar viviendo la peor de las cosas en este momento en tu vida. Puedes estar pasando el peor de los momentos. Inclusive puedes estar haciendo la peor de las cosas, contando las peores de las mentiras, contando las peores de las barbaridades, haciendo las cosas que no debían hacerse. No importa cuán mal estés haciendo en este momento, siempre hay esperanza cuando se trata de Yehoshua HaMashiach, cuando se trata de arrepentimiento genuino, cuando se trata de desarraigarte del enemigo para injertarte, porque eso significa la palabra bendición, injertarte en Él, en nuestro Señor, para alcanzar salvación.
Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, del 45 al 58. Búscalo para que lo leamos juntos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que, si verdaderamente te arrepientes, hoy es el día en que si verdaderamente decides no caminar conforme a la voluntad del enemigo, sino arrepentirte y caminar conforme a la voluntad de Dios, puedes alcanzar salvación y vida eterna. Y transformar de una vez y para siempre esa naturaleza, ese destino, ese futuro que era incierto, que no sabías qué sucedería, que no sabías qué pasaría, que desconocías, y cada mañana y al despertar y cada noche al irte a acostar hay miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia, depresión. Todo eso se va cuando llega el poder de nuestro Rey a rescatarte. Pero el primer paso para eso es arrepentirte, genuinamente. Genuinamente arrepentirte y no volver a ese punto. Y pedirle a Él que te provea de su Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de su santidad, para poder vivir una vida que le dé gloria a Él, guardando sus mandamientos y haciendo conforme a su voluntad. Hoy es el día, brother. Hoy es el día, Jabrim. 1 Corintios 15, del 45 al 58. Y siempre que digo, brother, me queda la zozobra de decir, oye, y entonces solamente le hablas a los hombres. No, me refiero en general, ¿sabes? Hoy es el día de salvación para todo aquel que vaya en pos de nuestro Señor y le busque, seas hombre, seas mujer. 1 Corintios 15, del 45 al 58. Así también está escrito, el primer hombre, o el primer Adán, llegó a ser un Nefesh Hayá, un ser viviente. Y el último Adán, escucha bien, el postrer Adán, refiriéndose a Yehoshua, un espíritu vivificante, dice. Pero lo espiritual no es primero. Escucha esto, Hay esperanza, brother. Escucha esto. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también son terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, en esta naturaleza caída, podrida, chueca, también llevaremos la imagen del celestial. Cuando te has arrepentido, cuando has ido a los pies del Mashiach, le has entregado tu vida, y entonces en el último día, si es que estás vivo, cuando el Señor vuelva, Él te transforma, y si has muerto, Él te resucite para vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, así caminando como sigues caminando, andando en tu voluntad y en tu corrupción, no podemos estar delante de la presencia del Señor si no transformamos lo que hay en nuestro corazón. Miren, les digo un misterio. Me encanta Pablo porque siempre habla de ese misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice. Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia y expone al pecado es la Torá. Pero gracias a Elohim, y entendamos esto, lo que da vigencia al pecado, claro, es que hayas roto alguna de los mandamientos. No porque la Torá misma sea maldición, o porque la Torá misma te traiga a ti corrupción o te traiga condena. No. La Torá expone el pecado. La Torá es el espejo en el cual tú miras y dices, wow, he roto todos los mandamientos que pude haber roto en mi vida. Pero aquí estoy, Señor, porque ahora que conozco tu Torá, ahora que conozco tus instrucciones, ahora que sé el camino para andar, ya no estoy como un ciego.
Ya no estoy dando golpes en la pared, ni cayéndome en los baches, ni en los hoyos, ni en nada. ¿Sabes por qué? Porque hoy tengo el manual, la brújula perfecta que me lleva al norte perfecto. A tus pies, Señor. A eso se refiere. Pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yehoshua, el Mashiach, Jesucristo. Así, hermanos míos, amados, y esto se los digo también, ocupo las palabras de Pablo para decírselos a ustedes, a todos y cada uno de los que están allá, al otro lado. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho, siempre en la obra de nuestro Señor, sabiendo que ese arduo trabajo en el Señor no es en vano. Y tú vas a decir, no, pero ¿yo qué? Si yo no tengo ningún ministerio, yo no estoy sirviendo en la obra del Señor, esto no me compete. No se refiere a esto, Pablo. No se refiere ni a los que son diáconos en la iglesia, ni al pastor que está delante de la congregación, ni a los que están sirviendo y enseñando a los niños, como allá en la congregación están las maestras enseñando a los chicos. No se refiere a eso. No se refiere única y exclusivamente al ir y predicar el evangelio. No. Trabajando mucho siempre en la obra del Señor. ¿Sabes cuál es la obra del Señor? ¿Te acuerdas lo que decíamos hace como 3 o 4 estudios de cuál es el propósito para el cual el Señor transformó, modificó, cambió la condición de todo lo que estaba caído? Todo lo que era corrupción lo estaba convirtiendo, lo estaba ordenando. ¿Cuál era el propósito para el cual el Señor hizo eso o estaba haciendo eso? ¿Lo recuerdas? ¿Para qué? Para que un día todo volviese al estado primigenio, cuando no había corrupción. Entonces, si tú estás viviendo hoy en incorrupción, caminando conforme a la voluntad de Dios, esforzándote en tu vida diaria no para alcanzar salvación, sino porque el Señor te ha salvado, sino porque el Señor ya te dio salvación, tú estás caminando y obedeciendo, estás trabajando y andando y estás haciendo lo que dice aquí, trabajando para la obra de nuestro Señor, sabiendo que ese arduo trabajo en el Señor no es en vano, porque mientras tú estás caminando en la voluntad de Él, así también se está logrando y está perfeccionándose y está transformando todo lo que estaba corrupto. Por eso me acuerdo en las iglesias, ¿no? Que dicen, un hermano que aceptó a nuestro Señor este día, ¿no? Hay fiesta en el cielo. Pues por cada uno de los que están siendo salvados, está más cerca el día, ¿sabes? En el que nuestro Señor terminará con toda la corrupción del mundo y vendrá y traerá esta nueva naturaleza perfecta, donde ya no tendremos que preocuparnos del pecado y del asedio del mismo. Entonces, prosigamos a la meta, mi hermano, mi hermana, Javerín, prosigamos a la meta hacia el premio del supremo llamamiento santo, puro y sin mancha de nuestro bendito, nuestro Adón, Elohim, el precioso Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor hermoso y precioso Yehoshua, Hamashiach, el Cristo. Esforcémonos, brother, prosigamos a la meta, caminemos. Y si todavía tú no has alcanzado este entendimiento y tú dices, no, es que yo sigo todavía en mis delitos y pecados y no sé por dónde salir y no sé qué hacer, brother, ya sabes cuál es la solución. Hermana, ya sabes cuál es la solución. Ve y dice el Señor que entres a tu cuarto, que cierres la puerta y en intimidad hables con el Señor. En intimidad le entregues todo lo que está pasando. Y hay algo precioso que enseñaba David, y eso no lo voy a dejar de recordar, y no se los voy a dejar de recordar porque es algo básico. David nos enseñaba hace unas semanas que ya que hiciste esto, ya que entregaste tus faltas al Señor, ve con un hermano, al que sepas que camina en la voluntad de Dios, y confiesa tus pecados. No para que seas como el padrecito que te va a decir, no, olvídate de eso. Pero sabes, la confesión trae una transformación en la vida de las personas tremenda. Y el hecho de que tú vayas delante de Adonai y le confieses tus pecados es la primera parte. Pero tienes que ir delante de un hermano, del de más confianza,
el que sepas que es un hombre que camina conforme a su voluntad y decirle, hermano, ha pasado esto, ya no quiero más que vuelva a pasar, estoy arrepentido y necesito la redención de mi Señor. Y te garantizo y sé que tu vida va a cambiar y vas a ser igual de feliz que lo somos los que hemos conocido ya de su voluntad y los que hemos experimentado año tras año la magnificencia de la obra redentora de su perdón en la cruz del Calvario. Y entonces puedas empezar a experimentar lo que es ser pueblo de Dios y caminar conforme a su voluntad. Amén. Vamos a terminar aquí. Les mando un abrazo fuerte, un montón de gente que vi que se estaba conectando. Baruch Hashem, bendito Adonai que están caminando y bendito Adonai que hay curiosidad de algunos por conocer del Señor, ¿no? Y bendito el Señor que nos permite transmitir a la distancia, pero sobre todo bendito el Señor que ha puesto su redención cerca, porque es un Dios cercano, no es un Dios lejano, y su redención está muy cerca. Gracias a ustedes, brother, porque de verdad que los comentarios que hacen a mi hermano, no sé cómo te llamas, brother, si puedes poner tu nombre ahí. Sé que estás en Japón y he seguido también tus transmisiones, pero no conozco tu nombre, brother. Pero bueno, toda Rabá también para ustedes que están ahí siempre. Gracias, muchas gracias para todos los que están ahí siempre aportando a través de los comentarios y de lo que ponen ahí para enriquecer, porque ese es el objetivo. Nadie sabe y nadie tiene el conocimiento total, sino que vamos enriqueciéndonos unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues a la distancia les mando un abrazo fuerte. Yo seguiré acá en República Checa todavía, yo creo que un par de semanas más o una semana más todavía, pero trabajando y trabajando también para la obra de nuestro Señor. Eduardo, bueno, pues mucho gusto, Javier. Seguimos en contacto y les mandamos un abrazo a todos a la distancia, en tu quejilá, en la quejilá nuestra y en todo donde se encuentre cada uno de nuestros hermanos. Ahí está, por ahí vi a los Andros también, vi a Carlos, vi a varios por ahí que se conectaron. A Cristian también lo vi ahí. Entonces, pues, Shabbat Shalom, familia, a los que todavía están en Shabbat y a los que no, bueno, pues, Shavua Tov, para que tengamos una semana llena del Shalom de nuestro Señor. Nos vemos hasta pronto. Y ahora nada más déjenme poder terminar la transmisión porque no sé cómo hacerlo. Está como en pantalla completa. No. A ver. Déjenme ver, esperen. Ya lo vi. Ahora sí. Hasta pronto a todos.